Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar, me gustaría saludar y dar las gracias a un conocido mío, un chaval de la ESO llamado Dani, que siempre me apoya en su cuenta de Instagram. Le prometí que, si llegaba a los 400 seguidores, le haría un saludo especial, y un Lannister siempre paga sus deudas. Se sabe, se sabe. Muchísimas gracias, coleguilla, por interesarte por la historia y la corriente revisionista científica que yo difundo en mi canal. Dicho esto, empezamos. En el vídeo de hoy trataré, o mejor dicho, introduciré muy brevemente 3 temas diferentes. ¡Pum! 1. Las fechas de las publicaciones de algunos manuscritos y libros impresos de los siglos XV al XVII. 2. La fundación de Roma. 3. El Concilio de Trento. Cuidado, cuidado, caution, caution, caution. Vamos con el punto número 1, las fechas de las publicaciones. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, si no habéis visto todos mis vídeos, os aconsejo que lo hagáis desde el principio, sería pertinente volver a revisar todas las fechas que figuran en los libros impresos publicados en Europa entre los siglos XV y XVII. Al igual que habría que hacer lo mismo en el caso de los manuscritos, cuadros, grabados, mapas, etc., que hoy en día se atribuyen a aquella época. Las fechas se anotaban usando 2 sistemas, las cifras árabes y las cifras romanas. Digamos que, por ejemplo, en un libro impreso o manuscrito o en un cuadro, figura la fecha 1552 escrita con cifras árabes. ¿Acaso significa esto que se trata obligatoriamente del año 1552 en el sentido actual? Es decir, una fecha que dista 469 años de nuestro presente, 2021. Yo creo que no. Pues no necesariamente. Como ya vimos en el vídeo anterior, la supuesta primera cifra 1, que hoy en día se interpreta exclusivamente como una unidad de millar, antaño se solía escribir frecuentemente como una letra I latina e incluso en ocasiones se separaba del resto de cifras con un punto. Es decir, el supuesto año 1552 quedaría plasmado como I.552. Según la reconstrucción del proyecto científico Nueva Cronología, basada en largos años de análisis empíricos matemático-estadísticos y astronómicos, la letra latina I al principio de una fecha no era una cifra, sino la sigla del nombre de Iesus, Jesús. Esto lo evidencia también que en algunas ocasiones no solo se usaba la letra I, sino también la J. Es decir, la fecha I.552 significa año 552 desde Jesús. What the fuck? Pero del mapa cronológico y las correspondencias dinásticas descubiertas por el equipo de la Nueva Cronología, se sigue que el nacimiento de Cristo, según una errónea tradición medieval, se atribuye aproximadamente al año 1053, cómputo scaligeriano. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Es decir, se consideraba prácticamente simultáneo a una famosa supernova, también atribuida erróneamente al año 1054 de nuestra era, cómputo scaligeriano. Esta supernova quedó reflejada en los evangelios como la estrella de Belén. Adelantándome un poco a los acontecimientos, debo decir que la famosa estrella de Belén no solo es el reflejo de una supernova, sino también, como mínimo, de otros 2 fenómenos celestes. Esto lo veremos más adelante, cuando toque analizar el tema del cálculo del nacimiento de Cristo. Tranquilos, tened paciencia. Lo único que me limitaría a decir ahora es que los cronólogos medievales se equivocaron en un siglo. En realidad, la supernova tuvo lugar a mediados del siglo XII y el nacimiento de Cristo debe ser datado del año 1152, cómputo scaligeriano.
Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Dicho esto, sigamos. Sumando 552 años a la fecha 1053, obtenemos el año 1605 y no 1552. En consecuencia, a pesar de que ponga año 1552 entre comillas, en realidad la obra pudo ser publicada no antes de 1605, es decir, por lo menos 53 años más tarde. Sin embargo, si suponemos que los cronistas conocían la fecha real del nacimiento de Cristo, 1152, entonces el corrimiento es todavía mayor, aproximadamente 150 años. La fecha resultante podría ser aproximadamente 1702. De esta manera, restaurando la cronología correcta de los libros impresos, vemos que, en algunos casos, sus dataciones deben ser desplazadas hacia el presente por lo menos 50 o 150 años. Como ahora entendemos, al introducir su falsa interpretación de fechas tipo I.552, los historiadores caligerianos de los siglos XVII y XVIII automáticamente hicieron 50 o 150 años más antiguos muchos libros impresos de los siglos XVI al XVIII. Otro caso, por ejemplo, es el de la primera página del libro Geografía de Ptolomeo, publicado por Sebastian Münster, supuestamente en 1540. La fecha de publicación figura de la siguiente forma: M.D.XL. Hoy se considera que la M es 1000, que la D es 500, etc. Al utilizar estos valores obtenemos realmente la fecha de 1540. Pero las primeras letras, separadas por puntos, podían ser abreviaturas, siglas, de palabras relacionadas con la era de Cristo. La letra M, por ejemplo, podía ser la sigla de Magnus o Megas, es decir, magno, grande. En los iconos de Cristo a menudo se dibujaban dos letras, alfa y omega. Omega o megas significa precisamente magno, grande, aplicable a Dios, a Cristo. Si esto es así, entonces se obtiene la fecha 540 desde Cristo. Sumando de nuevo 540 años a la ficticia fecha de 1053, obtenemos 1593, es decir, finales del siglo XVI, y no su primera mitad. Y si ya sumamos 540 años a la fecha real del nacimiento de Cristo, 1152, obtenemos la fecha de 1692. Esto cambia radicalmente la valoración de la propia publicación de la Geografía de Ptolomeo y también, en consecuencia, de los mapas antiguos, entre comillas, que figuran en ella. Se vuelve más comprensible la razón por la que en ellos ya se ven las huellas de la versión caligeriana de la historia y la geografía. Otra cosa importante, no se descarta que en la fecha anotada en forma M.D.XL, solo las últimas dos letras, XL, indiquen la fecha, es decir, el número 40. Mientras que las primeras dos letras, M.D., sean las siglas de, por ejemplo, Magnus Dominus y puedan significar la cuenta anual desde el inicio de algún emperador, sin indicar su nombre. Por cierto, la historia caligeriana considera que Dominus es un epíteto habitual de los emperadores después de Augusto y Tiberio. Además, la D es también la letra inicial de la palabra divino. Entonces, la fecha M.D.XL puede significar año 40 del Gran Señor. En ese caso es necesario averiguar de qué emperador se trata, de dónde parte la cuenta anual. Esta circunstancia aumenta todavía más la ambigüedad de lectura de las fechas de este tipo, escritas con letras. En un reino se contaban los años a partir de un gran señor, mientras que el reino vecino tenía su propio gran señor. También deben ser revisadas las fechas de publicación de la literatura científica de los siglos XV y XVI. Por ejemplo, de las obras de Copérnico, que supuestamente vivió en los años 1473-1543. No se descarta que sus obras se escribieran unos 50 o 100 años más tarde de lo que se cree hoy en día. Esta idea la sugieren también los siguientes datos. Como señala el astrofísico, astrónomo e historiador de la astronomía Robert Russell Newton, cito: la idea heliocéntrica ganó un amplio reconocimiento solamente un siglo después de la aparición de los trabajos de Copérnico, es decir, en el siglo XVII.
El primero en aceptar la idea verdaderamente heliocéntrica fue Johannes Kepler. Así que no se descarta que algunos trabajos de Kepler fueran desplazados hacia el pasado, sobre papel evidentemente, aproximadamente un siglo y atribuidos a Copérnico. O bien puede ser que el propio Copérnico no viviese en los siglos XV-XVI, sino en los siglos XVI-XVII, es decir, aproximadamente medio siglo o incluso un siglo entero más cerca de nuestro tiempo. Teniendo en cuenta esto, hay que revisar también, por supuesto, las fechas de las biografías de las grandes personalidades de la política, la ciencia y la cultura, supuestamente de los siglos XIV al XVI. Por ejemplo, no queda claro cuándo vivieron realmente pintores tan famosos como Leonardo da Vinci, supuestamente 1452-1519, o Miguel Ángel, supuestamente 1475-1564. ¿Es posible que vivieran 50 o incluso 100 años más tarde? Eso es imposible. Punto número 2. La fundación de Roma. Repito una vez más que el resultado principal del matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko y de su equipo científico es el descubrimiento de la estructura por capas del, entre comillas, manual de historias caligeriano. En calidad de una de las consecuencias principales, trataremos de responder a la pregunta de cuándo fue fundada la Roma italiana. Cuidado, que eso lleva aguijón vivo. La historia caligeriana nos asegura que supuestamente tuvo lugar en el siglo VIII a.C. Sin embargo, los paralelismos descubiertos por el equipo de la nueva cronología nos dibujan un cuadro completamente distinto. Según Tito Livio, la fundación de Roma está estrechamente relacionada con los nombres de Rómulo y Remo. ¡Golpe de remo! Rómulo es considerado el primer rey de la llamada monarquía romana, es decir, utilizando terminología de la nueva cronología, del primer imperio romano. Sin embargo, los tres imperios romanos han resultado ser duplicados, es decir, reflejos fantasma del medieval Sacro Imperio Romano de los siglos X al XIII y, principalmente, del Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVI. ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy, porque vamos hacia el mundo de Oz. En consecuencia, desplazando hacia el presente la época monárquica romana y devolviéndola a su lugar, es decir, superponiéndola al Imperio de los Habsburgo, se descubre que la fundación de la Roma italiana tuvo lugar aproximadamente a finales del siglo XIII, principios del XIV. ¿Qué? Estás mal de la cabeza, joder. Sí, sé que acabáis de flipar, pero tranquilos. Si os ha estallado la cabeza y habéis pensado, ¿pero qué me está contando este ahora? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, los leo todos y respondo a todos. Además, estoy encantado de leerlos. Más adelante veremos numerosas confirmaciones independientes de que dicha datación es correcta. Pero es que, además, resulta que cronólogos tardíos confundían dos acontecimientos: la fundación de la Roma italiana y de la Roma del Bósforo, es decir, Constantinopla. Hasta los primeros cronólogos de los siglos XVI-XVII llegaron varios documentos que describían una misma historia de Roma. Por ejemplo, varias versiones del tipo de la historia de Tito Livio, es decir, Ab Urbe Condita. En realidad, la antigua Roma de Tito Livio no tiene nada que ver con Italia. ¿Qué? Sí, sé que ahora acabáis de flipar todavía más, pero tranquilos, no os pongáis nerviosos. Esto lo veremos mucho más adelante. Sed pacientes. Thank you. Estas crónicas, escritas por personas diferentes, con uso de sobrenombres distintos para unos mismos personajes, a simple vista eran muy diferentes. En los siglos XVI-XVII surgió la cuestión de vincular estos documentos entre sí. Los cronólogos se encontraron con un problema. ¿Sobre qué principios debía basarse este vínculo? Uno de los métodos probablemente fue el siguiente. En muchas crónicas la cuenta anual se realizaba desde la fundación de la ciudad. Esa es la característica, por ejemplo, de la historia o Ab Urbe Condita de Tito Livio.
Por eso, para vincular documentos de este tipo a la cronología medieval, bastaba con calcular la fecha de la fundación de la ciudad. Los historiadores caligarianos decidieron que la ciudad era la Roma italiana. Pero, ¿y si esto no fuese cierto? La fundación de la Roma del Bósforo, posteriormente llamada Nueva Roma, se dividió en dos. Surgió, según la versión de Scaliger, otra fundación de Roma, supuestamente en el año 753 a.C. Es decir, 1000 años antes que la fundación, también según la versión de Scaliger Petavius, de la Nueva Roma del Bósforo, supuestamente en el año 330 después de Cristo. Esta es una de las manifestaciones del corrimiento cronológico de 1000 años, que comenzó a enviar hacia el pasado acontecimientos de la Edad Media. Pero en la historia romana se conocen no dos, sino tres fundaciones de Roma. La primera fundación, Scaliger la atribuyó al año 753 a.C. y la llamó Fundación de la Roma Italiana. La segunda fundación de la Roma del Bósforo, es decir, de la Nueva Roma, Scaliger la dató, entre comillas, del año 330 después de Cristo. Ambas fechas, evidentemente, a tenor de los resultados matemáticos y astronómicos, son incorrectas. En muchos documentos medievales hay una confusión entre las dos Romas, la de Italia y la del Bósforo. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? En realidad, se considera que Constantino I, cerca del año 330, trasladó la capital desde la Roma italiana al Bósforo, a la población de Bizancio, la que supuestamente en ese mismo año, en el 330, recibió el nombre oficial de Nueva Roma. Más tarde la ciudad fue llamada Constantinopla y en la actualidad, pues evidentemente, se conoce con el nombre de Estambul. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Hoy en día se considera que ambas Romas fueron capitales de grandes imperios. Los habitantes de la Nueva Roma se llamaban a sí mismos romanos. Así los llamaban también otros pueblos. Junto con la leyenda scaligeriana sobre el traslado de la capital del imperio supuestamente desde la Roma italiana a la Roma del Bósforo, existe una afirmación en contra. En la misma historia scaligeriana se habla del traslado de la capital del imperio al contrario, desde la Roma del Bósforo a la italiana. Es probable que precisamente esta leyenda responda a la realidad. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Este intento fue llevado a cabo supuestamente en el año 663 después de Cristo. Es más, de nuevo por un emperador de nombre Constantino, más conocido como Constante II, quien supuestamente no pudo concluir la empresa porque fue asesinado en Italia. Se suele considerar que la Roma del Bósforo fue una capital griega. Sin embargo, un gran porcentaje de monedas bizantinas están dotadas de inscripciones latinas, no griegas, al igual que las monedas italianas. La famosa leyenda de la fundación de Roma dice que en realidad se fundaron dos ciudades, una por Rómulo y otra por Remo. ¡Golpe de Remo! Ambos fundadores tienen nombres parecidos, Rómulo y Remo. Luego Rómulo mató a Remo y solo quedó una Roma capital. Quizás esto sea el reflejo de la confusión entre ambas Romas. Además de que algunas crónicas antiguas no llaman Rómulo y Remo a los fundadores de ambas capitales, sino Rom y Rim. Hoy en día se considera que con el nombre de ciudad, desde cuya fundación comienza la cuenta anual en los documentos romanos, siempre hacía referencia a la Roma italiana. No, falso. Pero algunos autores medievales, supuestamente de los siglos XII al XIV, resulta que tenían una opinión totalmente distinta al respecto. Por ejemplo, según las palabras del famoso cruzado Vilarduen, la Roma del Bósforo, cito, se alzaba sobre todo el resto como su señora. Los bizantinos la llamaban de buena gana simplemente ciudad, es decir, la ciudad predominante, la única ciudad. De esta manera, la cuenta anual desde la fundación de la ciudad en algunos documentos podía hacer referencia a la Roma del Bósforo, la que, por cierto, según la reconstrucción de la nueva cronología, fue fundada antes que la Roma italiana. ¿Qué? ¿Qué? Se cree que Constantino I trasladó muchas instituciones de Roma a Constantinopla y ordenó construir palacios exactamente iguales que las viviendas de los senadores romanos.
El Imperio Bizantino seguía llamándose Imperio Romano. Sin embargo, la entre comillas influencia inversa de la Nueva Roma sobre la Roma italiana es bien conocida y fue muy grande. Cito la obra del historiador francés Charles Diel, Los grandes problemas de la historia bizantina. La Roma de los siglos VII y VIII era una ciudad medio bizantina. La celebración litúrgica griega se realizaba por doquier. La lengua griega se siguió utilizando durante mucho tiempo, tanto en actos oficiales como también en la vida cotidiana. Los reyes normandos portaban con orgullo los magníficos atuendos de los emperadores bizantinos. En la historia scaligeriana se subraya con irritación la llamada ficción que los bizantinos defendieron obstinadamente durante largos siglos. ¿Y qué ficción es esa?, os preguntaréis vosotros. Pues resulta que los bizantinos afirmaban que ellos eran los auténticos romanos. Puerto Rico me lo regaló. Si tú eres latino, saca tu bandera. Los emperadores bizantinos seguían considerándose como los únicos emperadores legítimos. Todos los historiadores bizantinos se referían a los griegos como romanos. Según el historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius, para diferenciar el imperio bizantino del imperio medieval occidental, lo llamaban a voluntad Imperio de Romania. El nombre Romania fue trasladado desde Bizancio hacia el exarcado de Rávena para designar dicho país de Italia. No os hablo sin motivo de esta confusión entre las dos Romas. Del mapa cronológico global y su composición como la suma de 4 crónicas, se sigue lo siguiente. Al parecer, en un principio se fundó la Roma del Bósforo. Esto ocurrió, utilizando el cómputo scaligeriano, aproximadamente en los siglos X-XI de nuestra era, y no en el año 330 después de Cristo. Más tarde, en el siglo XIII, fue fundada la antigua Roma de Tito Livio, que, repito, no estaba en Italia. Ya lo veremos más adelante. Y solo después, allá por el siglo XIV, se fundó la Roma italiana que todos conocemos hoy en día. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Si después un cronista confundía la fundación de la Roma del Bósforo con la de Italia, podía surgir un corrimiento cronológico de aproximadamente 330 o 360 años. Como resultado, el cronista pegó entre sí ambas crónicas temporalmente desplazadas y obtuvo una historia alargada e incorrecta que contenía y contiene duplicados. Yo no soy Lorena, soy la doble de Lorena. Surge así una pregunta. ¿Cómo debe ser el manual de la historia corta nueva? Anatoly Fomenko descubrió que el mapa cronológico global está compuesto, como ya he dicho, por 4 crónicas. Esto permite dar una respuesta. El esquema aproximado de la nueva cronología e historia es el siguiente. Hay que desplazar hacia el presente y superponer unos sobre otros todos los periodos duplicados históricos señalados en el mapa cronológico global con letras símbolos iguales. En futuros vídeos iremos viendo poco a poco la reconstrucción de la historia universal en el marco del proyecto científico Nueva Cronología. Después de que hayan vuelto a su sitio todas las crónicas de los siglos XI al XVII, desplazadas forzosamente hacia el pasado, hacia la antigüedad, obtenemos que el grado de ilustración de la historia de Europa, Oriente Próximo y Egipto es más o menos el mismo que el de la historia de las llamadas culturas jóvenes como Escandinavia, Rusia, Japón. ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy. Es posible que la nivelación de culturas refleje una circunstancia natural, el surgimiento más o menos simultáneo de la civilización en diferentes regiones y su desarrollo paralelo. Estás mal de la cabeza, joder.
La gente miente, pero los números no. Punto número 3. El Concilio de Trento. Como dije en vídeos anteriores, los duplicados fantasma del mapa cronológico global fueron descubiertos solo con anterioridad de la época de Scaliger. Más tarde, es decir, a partir de finales del siglo XVI, principios del XVII, no los hay. La actividad de Scaliger y Petavius de alguna manera está relacionada con los corrimientos descubiertos en la cronología antigua. El grupo de Scaliger-Petavius creó una tradición histórica que se convirtió en la base del actual manual de historia. Esta versión surgió como resultado de una guerra que se llevó a cabo por cuestiones cronológicas a finales del siglo XVI, principios del XVII. Además, resulta que la versión de Scaliger no fue la única existente. Se oponían a ella otros puntos de vista, cuyos representantes perdieron la contienda. Y como todos sabemos, la historia la escriben los vencedores. He aquí, por ejemplo, una sucinta información sobre algunos acontecimientos de aquel tiempo turbulento, época precedente a la cruenta Guerra de los 30 años en Europa, del caos y la anarquía. Se sabe que Scaliger se opuso a la reforma gregoriana. Se sabe que Copérnico se negó a participar en su preparación, que se estuvo llevando a cabo ya en el Concilio de Letrán, en el año 1514. Hoy en día se cree que la cuestión principal que se discutió en relación con la reforma fue el corrimiento de la fecha del equinoccio. Pero esta fue tan solo una de las cuestiones discutidas durante la reforma calendárica. Al parecer, la nueva concepción de Scaliger se creó en mitad de una dura lucha contra aquellos que todavía recordaban la historia correcta y protestaban contra la implantación de la cronología scaligeriana. Esta lucha, seguramente, quedó reflejada también en la asombrosa duración del famoso Concilio de Trento. Abarcó de manera intermitente 18 años, desde 1545 hasta 1563. En particular, fue en dicho concilio en el que se discutió acerca del establecido canon de los libros bíblicos. No obstante, es posible que estas discusiones tuvieran lugar más tarde, en el siglo XVII, y atribuidas de manera retroactiva al Concilio de Trento para dar autoridad a las decisiones tomadas en el siglo XVII. O bien, quizás el propio Concilio de Trento tuvo lugar un siglo más tarde, es decir, en el siglo XVII, en pleno desarrollo de la Guerra de los 30 años. Uno de los centros de la lucha fue el llamado Período Juliano de Scaliger. La Gran Indicción es el período de 532 años que, en Bizancio, como se cree hoy en día, se llamaba Indictión, mientras que en Occidente, Gran Círculo. Los historiadores reconocen que es difícil determinar con exactitud cuándo y dónde comenzó a usarse por primera vez dicho período. Se supone, aunque no haya documentos originales, que la Gran Indicción o el Gran Indictión era conocido por los pascualistas, es decir, por los expertos en la Pascua, del Concilio de Nicea, supuestamente del siglo IV después de Cristo. Existe también la modificación de este Gran Indictión, concretamente el periodo de 7.980 años. Mi informe dice 10.000 años. Este ciclo también se considera antiguo, sin embargo, resulta que se introdujo en la ciencia cronológica solamente a finales del siglo XVI bajo el nombre de Período Juliano. Y lo introdujo al uso científico el destacado enciclopedista y cronólogo Joseph Scaliger, 1540-1609, en su obra De Emendatione Temporum, que salió en 1583, casi al mismo tiempo que la Reforma Gregoriana. Scaliger fue el principal enemigo de esta última hasta el fin de sus días. En esta obra de Scaliger se creó la cronología global del mundo antiguo. Apoyándose en las obras de cronólogos bizantinos, Scaliger insistía en que solo el sistema calendárico cronológico juliano podía asegurar una cuenta ininterrumpida de años en la cronología mundial. Uno de los primeros en valorar la virtud del periodo juliano de Scaliger fue Kepler.
es importante averiguar qué papel jugó Kepler en la creación y, entre comillas, justificación científica de la cronología scaligeriana. Tras valorar la virtud, bajo la influencia de Scaliger y habiendo aceptado la declarada gran antigüedad de muchos libros y documentos científicos, el astrónomo Kepler pudo participar, de manera franca o no, en la enmienda, en la mejora del material astronómico medieval. Por ejemplo, del Almagesto de Ptolomeo. Es decir, haciendo coincidir dicho material con las dataciones scaligerianas. Por ejemplo, digamos, añadiendo un adecuado valor constante a las longitudes del catálogo estelar, con el objetivo de hacer más antiguo el catálogo y enviarlo al siglo II después de Cristo. Como astrónomo profesional, él podía comprender bien qué y cómo debía hacerse para ello. El bajo nivel de la crítica científica de aquel tiempo lo expuse brevemente en mis primeros vídeos. Así pues, alrededor de la cronología de Scaliger se desarrolló una cruenta lucha. El propio Papa Gregorio XIII reconoció que aquel periodo en el que vivió Scaliger era inservible para el calendario. Sin embargo, los historiadores afirman que la astronomía y la cronología le deben mucho precisamente al mismo periodo. Como veis, el hecho es paradójico. Sería muy interesante abrir los archivos del Concilio de Trento, o lo que queda de ellos, y analizar los documentos que reflejen las disputas alrededor de la cronología de Scaliger, si es que, acaso, alguno de esos documentos es original y fidedigno. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.